Les damos la bienvenida una semana más a La Quinta Esquina y les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos para hablar de la actualidad más inminente que afecta a toda Castilla y León y también para hablar de números, porque hoy nuestro invitado controla mucho los números de toda la comunidad. No en vano es el responsable de las cuentas del Gobierno autonómico. En un instante les presento. Antes voy con nuestros invitados en el día de hoy también, con Tamara de Radio Castilla y León, directora de informativos y de programas. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Y junto a Tamara Hernández también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Bienvenido. Un placer, buenas noches a todos. Le decía yo a nuestros espectadores que el invitado controla mucho de números porque es el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, es Carlos Fernández Carriedo. Señor Fernández Carriedo, bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias, buenas noches a usted y a todas las personas que nos ven en sus casas. Para empezar, las cuentas de la Junta de Castilla y León, las cuentas del Gobierno autonómico, ¿están bien pese a este año de pandemia tan difícil? Lógicamente nos ha afectado la situación, como ha afectado también a muchas personas que nos ven en sus casas, pero esta es una comunidad que tiene unas cuentas saneadas. Nos lo dicen así las agencias de calificación financiera, pero también porque estamos entre las menos endeudadas de España y por tanto podemos acceder sin ningún problema a los mercados y de hecho tenemos algún crédito ya firmado a un tipo de interés negativo, es decir, que nos prestan un dinero y cuando lo devolvemos menos de lo que nos han prestado y no hemos pagado ningún interés precisamente porque estamos entre ese grupo de comunidades autónomas que tienen unas cuentas muy saneadas y un endeudamiento más bajo que la media. Pues en los próximos minutos hablaremos de cuentas, pero también de todas esas situaciones que nos está deparando el coronavirus en la vida diaria. Bueno, hablando de cuentas saneadas, quizás el ejemplo claro, por así decirlo, sería el impuesto de sucesiones. Efectivamente, gracias a las cuentas que tenemos, pues podemos bajar impuestos. Este es un tema del que se está hablando estos días mucho en España. Aquí hay dos modelos básicamente. Vemos algunas administraciones públicas, el propio Gobierno, que cada día que habla de impuestos es para subir algún impuesto. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esta mañana conocíamos la intención de crear un nuevo impuesto por el tránsito de personas en autovías y en carreteras. Nosotros en Castilla y León, cuando se habla de impuestos, es para ver qué impuestos podemos bajar, cómo podemos ayudar a la gente. En el presupuesto de este año ya hicimos una nueva deducción fiscal en favor del mundo rural, de todos aquellos emprendedores que adquirían un patrimonio, un bien inmueble para ponerlo al servicio de sus negocios, para que fuera más sencillo, más fácil, y la semana pasada pues, se aprobaba en las Cortes de Castilla y León la eliminación práctica del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, entre padres e hijos y entre cónyuges. Es un impuesto que nos parece injusto, básicamente porque cuando un padre trabaja toda una vida y ahorra, lo hace pensando en dejárselo a sus hijos, no en dejárselo al Gobierno. ¿Qué ingresaba la Junta de Castilla y León, señor Carriedo, por este impuesto? Ahora lo van a suprimir y es una decisión que sin duda yo creo que todo el mundo agradecemos en general. ¿Qué significaba o qué deja de ingresar la Junta por este impuesto que va a dejar de cobrar? Lo que ingresábamos por las transmisiones mortis causa o intervivos entre padres, hijos y cónyuges eran 35 millones de euros al año. Pero no todo lo perdemos, porque lógicamente ingresaremos más a través de otras figuras tributarias como consecuencia de mejores hechos imponibles. Una eliminación de impuestos de esas características pues contribuye al crecimiento económico, al ahorro, a crear empleo y lógicamente si conseguimos que haya más personas trabajando, que aumente el nivel de ahorro, que aumente el nivel de renta, pues aumentará la recaudación por otros tributos. No siempre cuando se suben impuestos se recauda menos, igual que no se recauda más por subir impuestos, no siempre se hace, de la misma forma que no siempre cuando se baja impuestos se acaba recaudando menos, porque aumentan las bases imponibles y puede ser que lo que perdemos de un lado lo recuperemos por otro. Lo que es seguro es que los ciudadanos agradecen, los ciudadanos, todas las personas agradecen que se cumpla la palabra. Yo creo recordar que era uno de los compromisos que tenía el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que se cumplan estas cosas está muy bien, pero le quería preguntar también, no sé si han estimado, pensado en qué medida algunas de las empresas, que hay muchas, que más o menos conocemos, algunas muy grandes y otras menos grandes, que decidieron en su momento establecer su sede social, su domicilio fiscal en Madrid, como consecuencia también un poco de que allí no se cobra este impuesto, pudieran retornar a Castilla y León y, bueno, de alguna manera también ahí se beneficiaría la Junta. ¿Lo han estimado también como algo que puede venir, que puede retornar? Es difícil de estimar, lógicamente los ciudadanos tienen que cotizar fiscalmente ahí donde están al menos 183 días al año. Pero es verdad que esto va a servir para que personas que podían plantearse trasladar su domicilio fiscal fuera de la comunidad no lo hagan y otras
personas que están valorando la posibilidad de trasladar su domicilio fiscal hacia Castilla y León pues puedan hacerlo. La nuestra es una comunidad donde pagamos menos impuestos que la media, y ya no solamente porque ahora hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, sino porque somos la segunda comunidad autónoma de España con menor tarifa del IRPF en el tramo autonómico. Somos la comunidad autónoma de España con mejor tratamiento fiscal a las familias, en nacimiento de hijos, en familia numerosa, en adopción, también en cuidado de hijos, y estamos entre las 3 comunidades autónomas que tenemos beneficios fiscales en favor del mundo rural. Hay quien piensa que por tener menos impuestos pues tenemos peores servicios públicos, porque hay quien nos dice que hay que elegir entre cobrar impuestos y tener buenos servicios públicos. Pues la experiencia autonómica en España nos demuestra que hay muchas comunidades autónomas que tienen impuestos muy altos y muy deficientes servicios públicos, y Castilla y León, sin embargo, que está entre las comunidades con menos impuestos dentro de España, pues a su vez tenemos algunos de los mejores servicios públicos de toda España, en educación, en servicios sociales o en sanidad. Pero, consejero, hay gente que les dice que este impuesto que van a suprimir lo único que beneficia es a las grandes fortunas, que la gente que tenía menos de 400.000 euros ya se beneficiaba de esa excepción, con lo cual que a pie de calle realmente a la gente no se le va a rebajar nada, que a quien se le va a rebajar es a quien tiene suficiente dinero como para poder pagarlo. Bueno, siempre se dice esta excusa por parte de quien se opone, porque la eliminación de este impuesto, como es sabido, la izquierda votó en contra de su eliminación en el último pleno en las Cortes de Castilla y León, pero realmente el que tiene mucho dinero no tiene problema a la hora de pagar las cantidades que le corresponden el impuesto de sucesiones, porque puede hacerlo. Al que perjudica este impuesto realmente a aquellas personas que tienen dificultades para pagar por estas transmisiones patrimoniales, por estas herencias o por estas donaciones. Tenemos el caso, desgraciadamente, de muchas personas que tienen que renunciar a herencias por no poder pagar este impuesto, y naturalmente muchas de las personas que tienen que renunciar a estas herencias por no poder pagar el tributo son personas con escasos recursos. Aquí vamos a beneficiar al conjunto de la sociedad, porque incluso en el impuesto de donaciones no teníamos ninguna deducción previa desde ningún volumen inicial, y pongo el caso pues de un joven que comience a trabajar y que sus abuelos pues decidan donarle una pequeña cantidad, 3.000 o 4.000 euros, para adquirir un coche y con ese poderse trasladar a su puesto de trabajo nuevo. Pues con esta deducción no va a tener que pagar cantidades por esta transmisión de un vehículo. O estoy pensando también en aquellas personas que heredan una explotación ganadera y que, tal y como están las cosas, pues un joven en el mundo rural fracasa a los 3 años y tendría que pagar un impuesto relevante a la Administración autonómica y no lo tiene que hacer gracias a la eliminación de este tributo. O estoy pensando en un autónomo que lo está pasando mal como consecuencia de la pandemia y que sus padres deciden darle una ayuda económica, y esa ayuda económica sirve para mantener ese negocio y no cerrarlo, y por esa ayuda económica no va a tener que pagar un impuesto de donaciones que nos parecía profundamente injusto. Hablando de ayudas, se recibirá ese dinero, esa cantidad del IVA, se ha cifrado por parte de la Junta en esos 182 millones, habrá que esperar si... No sé si, aquí me cabe una duda, si puede haber mucho desfase entre lo que la Junta prevé y lo que finalmente se pague, eso por un lado, y luego de esos 182 millones se anunció una ayuda para hostelería, si no me equivoco. No sé si solamente ese sector, no sé cómo van a ser los plazos, cómo se va a repartir, junto a esa otra ayuda también que ya hay de otros 200 y pico millones, perdón. Sí, tengo que decir que nosotros ya hemos puesto en marcha bastantes ayudas COVID a pymes, a autónomos y a empresas de todos los sectores productivos, no solamente la hostelería, también pues actividades comerciales vinculadas al empleo, pues también se han visto muy negativamente afectadas como consecuencia de la pandemia. A día de hoy, las medidas que puso en marcha la Junta de Castilla y León de ayudas directas superan ya los 237 millones de euros, que es una cifra que parece muy importante, pero que yo reconozco que no llega para compensar en su integridad todas las pérdidas que han tenido muchos de estos negocios. Tenemos ayudas a la hostelería, es verdad, como dice usted, que van entre 1.000 y 4.000 euros dependiendo del número de trabajadores, ayudas por el mantenimiento o creación de empleo de todos los sectores, también en el mundo
de la hostelería, muchos han recibido 3.500 euros y tenemos ahora vigente una línea que puede solicitarse pues, para inversiones en terrazas, que está funcionando muy bien y que va a superar la cantidad de previsión que teníamos dotada inicialmente y que ya les digo que vamos a complementar para poder llegar a todas las personas que lo han pedido. Con esta cantidad que nos ha reconocido el Tribunal Supremo a favor de Castilla y León, la idea que planteó el presidente de la Junta de Castilla y León pues, es ir destinando estos recursos precisamente al empleo, a las familias, a los autónomos, a las empresas y a las pymes de Castilla y León. Se reconoce que no son suficientes, evidentemente, se sigue trabajando en ello. Me imagino que ahora, después de lo que hemos conocido esta mañana de mano del vicepresidente Francisco Igea, donde se regulan esos horarios otra vez a la hostelería, haya que ir pensando también en volver a, bueno, pues a analizar un poco el tema de las ayudas en estos sectores. Efectivamente, lo que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno de Castilla y León es un paso muy importante, ¿no?, en este contexto donde estamos avanzando ya en la vacunación. Castilla y León está entre las comunidades autónomas donde más porcentaje de población vacunada. En los tramos de edad más elevado, pues prácticamente hemos llegado a todas las personas que han querido vacunarse a día de hoy. Ya estamos por encima del 35% de la población que ha recibido la primera dosis. Es una cifra que es la mejor de España, pero todavía insuficiente, porque no hemos llegado a esto que se ha denominado inmunidad de grupo, que estaría cerca de ese 70% y que han llegado a algunos países a nivel mundial. No es el caso todavía de los países europeos, pero es verdad que en este contexto Castilla y León, dentro de España y dentro de Europa, pues estamos a la cabeza en vacunación. Y esto nos permite también ir relajando poco a poco algunas restricciones. A partir de las 24 horas de este sábado pues se elimina el toque de queda, se elimina las restricciones perimetrales, el número de personas que se pueden juntar y permitimos la apertura de los establecimientos de hostelería hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche. Es un paso ciertamente importante en favor de este sector. Hay que decir que desde que comenzó el año en Castilla y León nunca hemos cerrado la hostelería completa, siempre han estado abiertos al menos las terrazas, hemos estado entre las comunidades autónomas, por tanto, que han sabido compaginar este valor por la vida, que es sin duda lo más relevante, con el respeto a la actividad económica, y eso también nos ha permitido que el año pasado, el año 20, nuestra comunidad estuviera entre las comunidades autónomas que menos PIB perdió. Estuvimos en recesión, como estuvo toda España, pero dentro de esta recesión Castilla y León fuimos de las comunidades autónomas con menos pérdida de su Producto Interior Bruto. Esa sentencia reciente del Tribunal Supremo, más allá de que sean 182 que reclama la Junta, o sean 150, lo que finalmente se fije, reconociéndole que ese IVA le corresponde a los ciudadanos de Castilla y León, es una sentencia que de alguna manera se ha interpretado como una pica en Flandes que ha puesto la Junta de Castilla y León, un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, y además les está viniendo muy bien al resto de comunidades. Yo imagino que usted estará especialmente contento porque como responsable de las cuentas, más allá de la cantidad, lo que significa, bueno, pues haber sido los primeros y que el Supremo les haya dado la razón, ¿no? Efectivamente, son comunidades autónomas de toda España quienes nos llaman todos los días pidiendo información de cómo lo hemos hecho, qué dice exactamente la sentencia. La verdad es que aquí se ha puesto también Castilla y León en el mapa. Hemos demostrado dos cosas, que es nuestra voluntad de diálogo, de acuerdo, de lealtad. La propia sentencia del Tribunal Supremo lo reconoce, que la Junta de Castilla y León ha actuado con lealtad. Se dirigió al Gobierno, enviamos cartas, iniciamos una vía interna administrativa previa a la judicial y nunca fuimos escuchados por el Gobierno de España en aquello que se debía a los ciudadanos de Castilla y León y no nos quedó más remedio que ir a la vía judicial y al final el Tribunal Supremo ha reconocido primero que los ciudadanos de Castilla y León pagaron ese IVA y segundo que ese IVA era destinado a los servicios públicos que le prestamos desde la comunidad autónoma, no para que se lo quedara el Gobierno. Y por tanto ese dinero tiene que invertirse en esos servicios públicos, en ese empleo, en esas finalidades y por tanto a disposición de los ciudadanos de esta tierra que son los que han pagado ese impuesto. Señor consejero, evidentemente el Gobierno regional no pone en marcha ayudas económicas sin haber hablado previamente con usted y saber el impacto que puede tener y si es una cantidad susceptible de poder afrontarse o no. En el último año hemos visto que ha caído la natalidad en toda España de manera importante y en Castilla y León es uno de los lugares donde porcentualmente más ha caído. Yo no sé si la Junta de Castilla y León se está planteando poner en marcha ayudas a la natalidad en vista de la situación y de que estamos perdiendo población de una manera importante. Sí, como les digo, somos hoy la primera comunidad autónoma de España en ayudas fiscales a las familias.
no siempre conocidas suficientemente, porque cuando uno hace la declaración de la renta pones el dato de si te ha nacido un hijo, si eres familia numerosa, y el propio programa informático te va dando los datos. Pero si uno repasa, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los colegios de economistas, cuáles son las deducciones fiscales en Castilla y León por nacimiento de hijos, por adopción de hijos, por familias numerosas, por cuidado de hijos, que también tenemos, pues estamos en la cabeza de España. Esto además lo complementamos con otros programas muy importantes que tenemos en Castilla y León como referencia: el programa Madrugadores, el programa Crecemos, el programa Tardes en el Cole, la extensión del programa de guarderías. Todo lo que tiene que ver del sistema educativo o la atención a la infancia en el sistema sanitario son inversiones muy importantes. Pero es verdad que nuestra natalidad es extraordinariamente reducida. Se calcula... Sí, me refería a si estudiaba potenciarlas, no que no existieran. Sí. Si debido a la coyuntura además especial del último año, si a lo mejor la Junta de Castilla y León había entendido, como están entendiendo algunas administraciones, que hay que implementar todavía mayores ayudas a ese respecto. Sí, yo creo que también las familias lo que nos piden justo es esto, que mantengamos el empleo. Cuando hay indefinición sobre el futuro, inseguridad, pérdida de un empleo, es muy difícil que una familia se decida a tener un hijo, y por tanto en este contexto tan grave de pérdida de empleo, lo fundamental que podemos hacer precisamente por la natalidad es intentar mantener ese volumen de puestos de trabajo. Acabamos el año pasado en Castilla y León con una tasa de paro que, habiendo crecido mucho respecto a la anterior, se situó en el 11,6%. En España era el 16,1%, es decir, 4,5 puntos superior en España de lo que lo teníamos en el conjunto de Castilla y León, y esto es un poco la vía en esa dirección. Es verdad que nuestra natalidad es muy baja, lo es en toda Europa, lo es dentro de los países desarrollados, y paradójicamente las natalidades más altas se producen en los países menos desarrollados del mundo. De las 10 países con más natalidad, 9 están en África, lo que significa que no siempre hay una relación directa entre situación económica y natalidad. Y lo que sí que ha aumentado, pero no viene a compensar para nada la pérdida por vía vegetativo de saldo, es el número de inmigrantes. Nuestra comunidad empieza a tener ya un saldo positivo de inmigrantes. Son muchas más las personas que vienen de fuera a trabajar entre nosotros que los que de Castilla y León se tienen que ir fuera, pero como les digo, ese saldo migratorio positivo no viene a compensar el saldo negativo desde el punto de vista vegetativo, no solo por natalidad, sino porque tenemos una alta tasa de defunciones precisamente por el nivel de edad tan importante que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, hablemos de los fondos europeos. No sé si ha habido algún avance, bueno, pues que pueda empezar a ver luz a esos proyectos que han sido muy criticados por el Partido Socialista, los proyectos que se han presentado para estos fondos. Nosotros estamos trabajando con toda la sociedad en presentar y preparar los proyectos. Todavía no han podido presentarse oficialmente en ningún sitio porque no se ha iniciado el plazo. El Gobierno presentó el día 30 de abril el Plan Nacional de España. La Unión Europea tiene hasta el 30 de junio para dar una respuesta a los planes de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, y nosotros nos hemos reunido recientemente pues con el diálogo social, con la mesa empresarial que hemos creado en Castilla y León, porque queremos contar con los empresarios. La semana pasada nos reuníamos con los representantes de las corporaciones locales, porque queremos dar un papel a ayuntamientos y diputaciones. Ayer mismo nos reuníamos con una mesa científico-tecnológica, con universidades, con los clústeres, con los centros tecnológicos, y la semana que viene nos vamos a reunir con el tercer sector, precisamente para dar participación y para dar cabida a todo el mundo en estas cuestiones. Lo estamos haciendo desde la participación, desde la transparencia, contando con todo el mundo y dando información a todos aquellos que quieren conocerlo. Aquí no va a haber lo que estamos viendo a nivel nacional, que hasta que no ha llegado este plan a Bruselas no nos hemos enterado de algunas de las reformas impositivas que ahí se planteaban y que aquí no se han querido contar, pero que lógicamente en el momento en que eso se registra en Bruselas es público y los medios de comunicación han tenido acceso a ese plan nacional, y lógicamente pues esto no va a ocurrir en Castilla y León, que queremos actuar por la vía de la participación y la transparencia. Señor Carriedo, además de hablar de cuentas, usted ha sido presidente de su partido en Palencia y, bueno, lógicamente es un hombre del Partido Popular con una trayectoria importante ya. Lo que pasó el día 4 de mayo, este martes, en Madrid, ha sido algo más que el resultado de unas elecciones autonómicas en una comunidad. Es un tsunami político. ¿Cómo ve usted que puede afectar todo eso a la propia situación y incluso al acuerdo político, pacto político que tienen ustedes con Ciudadanos, que claramente parece que es un partido que está en vías de extinción o de desaparición? No sé, me gustaría saber cómo lo interpreta usted, cómo lo analiza y sobre todo qué consecuencias cree
o no que puede tener para Castilla y León. Somos vecinos y una parte de Madrid está formada por castellanos y leoneses de primera, segunda o tercera generación. Todo lo que le vaya bien a Madrid va a ser bueno para Castilla y León, porque lógicamente una parte muy importante de nuestras ventas se hacen en Madrid y una parte muy importante del turismo que tenemos en Castilla y León también proviene de la Comunidad de Madrid, y si la Comunidad de Madrid crece, crea empleo, pues también va a ser bueno para Castilla y León. Es verdad que ha tenido un impacto político relevante. Una persona que hace 2 meses era vicepresidente del Gobierno de España, pues hoy abandona la política como consecuencia de ese resultado electoral. Nosotros vamos a procurar que desde el punto de vista del trabajo diario que tenemos en el Gobierno no nos afecte. Es verdad que se hacen públicas encuestas en Castilla y León y que todas las encuestas ahondan en la idea de que el Partido Popular va subiendo posiciones en correlación con lo que ha ocurrido también estos últimos días en el contexto de la Comunidad de Madrid. Pero a nosotros no nos mueven las encuestas políticas, nos mueve el interés de los ciudadanos. Hay una legislatura por delante, trabajamos para dar estabilidad al Gobierno de Castilla y León. Eso es lo que ha anunciado el presidente de la Junta, de que su idea es garantizar las bases para la estabilidad y que el Gobierno de Castilla y León pueda seguir trabajando, y nosotros seguimos con la mano tendida dentro del Gobierno, pero también a todos los grupos del arco parlamentario para alcanzar acuerdos y para seguir trabajando por esta tierra. Los 4 consejeros, consejeros 3 y consejera 1 de Ciudadanos, son 4 compañeros más del equipo, ¿no? Así es. No hay más diferencias. Este es un Gobierno que está formado por 2 partidos, pero también es verdad que en el momento en que nos constituimos, lo que somos consejeros al servicio de Castilla y León. Y por tanto no es que miremos en conjunto por esos 2 partidos, nuestra misión es mirar por todos los ciudadanos de esta tierra, hayan votado lo que hayan votado, y por tanto somos el Gobierno de todos y cada uno de los castellanos y los leoneses. Pero nos decía, trabajamos por darle la estabilidad a los ciudadanos de Castilla y León. El problema es que desde fuera en ocasiones da la impresión de que este Gobierno formado por estos 2 partidos, y sobre todo con la situación que tiene uno de ellos, que es Ciudadanos, no da el aspecto de que llegue con estabilidad en los 2 años que queda de legislatura. Entonces, quizás a lo mejor se tiene que contemplar una crisis de gobierno, si no unas elecciones anticipadas para hacer relativos cambios, y a lo mejor que también cambie la relación de pesos dentro de cada formación en el Gobierno. Bueno, el único que tiene potestad, según nuestro estatuto, para anticipar las elecciones es el presidente de la Junta de Castilla y León. Esta pregunta se la tiene que hacer usted a él, pero cuando la ha contestado públicamente, él siempre ha dicho que su idea es ofrecer estabilidad, y cuando cualquier dirigente de Ciudadanos ha sido consultado sobre este asunto, siempre ha dicho que su idea es también ofrecer estabilidad al Gobierno de Castilla y León. Y por tanto, esta es la situación que tenemos a día de hoy. Estamos trabajando con la idea de servicio a los ciudadanos, y por tanto con la idea de llevar a cabo nuestro programa electoral, que es un programa para 4 años. No se ha barajado lo que se suele denominar una crisis de gobierno, que no es más que cambiar a algunos consejeros a algunos puestos para dar un aire nuevo al impulso de gobierno. Pues fíjese, le decía antes que el único que tiene capacidad para convocar elecciones es el presidente de la Junta. El único que tiene capacidad para nombrar y cesar miembros del Gobierno, sí, claro, también es el presidente de la Junta de Castilla y León. Eso lo tenemos claro, pero esta mañana no le he preguntado. Se hablará en las sesiones de Consejo de Gobierno, no, pues no, o del partido. Si tiene pensado algo, cosa que no sé ni me ha dicho, pues no lo ha comentado esta mañana. Y por tanto me da la impresión de que al menos en estos próximos días o horas inmediatas no tiene ninguna idea en ese sentido. Pero fíjese, de lo que habla del Gobierno de Castilla y León, me llamó un dato, que es que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba que, con el ánimo de reducir gastos y de concentrar esfuerzos y de demostrar la austeridad, iba a reducir su Gobierno desde 13 consejeros a 10, para situarlo como el que tiene menos estructura dentro de España. Castilla y León tiene hoy 10 consejeros y por tanto estamos demostrando que esa austeridad la venimos aplicando ya en Castilla y León desde hace años. En toda esta seguridad que reflejan de este Gobierno, yo no sé si después de lo que ocurrió en la moción de censura sienten esa seguridad para seguir sacando adelante proyectos en las Cortes, y desde ese punto de vista no sé si ha habido algún avance ya en las conversaciones de Por Ávila. Es verdad que no tenemos mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León, pero cuando uno se compara con ese contexto de otras comunidades autónomas, pues somos de las comunidades autónomas que tenemos más posibilidades de pactar con distintos grupos políticos del arco parlamentario. Por Ávila, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Sí que ha habido contactos con esta formación política,
y sí que hay voluntad por parte de ambos de llegar a acuerdos que sean positivos para el conjunto de la comunidad autónoma. Pero a día de hoy no hemos formalizado ningún acuerdo, ni tenemos un pacto de estabilidad ni de gobernabilidad, y por tanto no le puedo anticipar un resultado práctico en torno al mismo, pero sí le significó que incluso cuando tuvimos mayoría absoluta teníamos siempre la voluntad de acordar y de pactar el presupuesto de este año. A pesar de que no era necesario, se acordó también con Por Ávila, por ejemplo, que dio su voto positivo al presupuesto de Castilla y León. Por tanto, si hemos pactado cuando no era necesario, nuestra voluntad también es seguir pactando cuando es necesario, que es el momento actual. Hemos hablado usted del presupuesto y yo creo recordar, no tengo la cifra exacta, igual digo alguna cosa que no es exactamente así, pero es un presupuesto de 12.000 millones de euros. Sí, algo más. 12.000 millones de euros. Sí. 2 millones de pesetas para los que tengan más de 35 años que les suenan las pesetas. ¿Eso significa haber incrementado el presupuesto un 30% con respecto al año anterior? No, fue bastante menos, creo que fue el 14%. 14%. Una parte fundamental de ese presupuesto, de esos 12.000 millones, es para el capítulo social, sí. Sanidad, educación, IRA. Me gustaría saber cómo cree usted que es, o bueno, no cómo cree, no, cómo lo vamos a notar los ciudadanos, en un año en el que, y en un día, concretamente hoy, que ya vemos o creemos empezar a ver un poco la luz y el movimiento económico y que se vaya poco a poco recuperando la normalidad. Pues efectivamente, usted lo ha dicho, la mayor parte del presupuesto de la Junta de Castilla y León, el 80% del presupuesto de las consejerías, son las consejerías sociales, sanidad, educación y servicios sociales. El 44% del presupuesto de las consejerías lo tiene la Consejería de Sanidad, lo que refleja por sí solo más de 4.000 millones de euros la importancia de esta consejería. ¿Cómo se está reflejando esto? Pues en un esfuerzo gigantesco. Esto es lo que nos ha permitido reforzar nuestras UCIs, contratar profesionales durante la pandemia, dotarles de equipos de protección, poner en marcha un sistema de test como los que pusimos en marcha y tener ahora en vigencia pues un sistema de vacunación que es especialmente ágil, y estamos vacunando al ritmo que nos llegan las vacunas. Si más vacunas hubiera, más capacidad de vacunación tendríamos. Pero luego la segunda consejería en importancia, casi el 25%, uno de cada 4 euros de las consejerías, es educación. A veces se piensa, bueno, la educación no estará muy afectada por la pandemia. Hoy tenemos en Castilla y León 1.100 profesionales más trabajando en la Consejería de Educación como consecuencia de la pandemia de lo que tuvimos en el curso inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque donde a veces teníamos 2 cursos de 23 personas, hoy tenemos 3 cursos de 15 personas, porque lo que estamos haciendo, lógicamente, es aumentar el número de espacios dentro de las aulas, y esto está obligando pues, a duplicar aulas y a aumentar el número de profesores, al menos durante este curso. En servicios sociales también hay un esfuerzo muy importante en favor de las personas que más lo están necesitando, y hemos reforzado nuestra renta garantizada de ciudadanía. Por tanto, ¿en qué se nota este aumento del presupuesto? Pues que, a pesar de la pandemia, la sanidad está funcionando y la hemos reforzado, que la educación está funcionando y lo está haciendo de forma presencial. Estamos entre las comunidades autónomas en que toda la educación está siendo presencial y hemos duplicado las aulas cuando era necesario. Estamos reforzando estos servicios de protección social y también, por ejemplo, el sistema de transportes, porque todos esos transportes interurbanos entre municipios y en el mundo rural siguen funcionando a pesar de que el déficit ha crecido como consecuencia de que el coste es el mismo pero viaja menos gente, ¿no? A esto le añadimos haber reforzado ayudas a empresas. Les doy un dato solamente por no ser ya muy largo, que es que el año pasado, el 2020, en ayudas a empresas en Castilla y León pudimos dar más, solo un año, de lo que habíamos dado los 4 años anteriores. Esto refleja claramente que fue un año muy especial desde el punto de vista de apoyo empresarial, para evitar que muchas empresas desaparecieran y otras pudieran invertir, y que el impacto sobre el empleo de esta crisis fuera el menor posible. Al hilo de esa cuestión, estamos empezando a ver que algunas empresas tienen que recurrir a lo que coloquialmente se ha llamado concurso de acreedores. ¿Temen una cascada de empresas que tengan que ligarse a esta figura jurídica? Bueno, es verdad que la pandemia se está alargando en el tiempo. Ya llevamos más de un año desde que comenzó aquel primer confinamiento y, lógicamente, hay muchas empresas que esto lo están soportando con mucha dificultad, igual que muchas personas que nos ven desde su casa, bien sean familias o ciudadanos particulares, pues habrán podido comprobar cómo su nivel de ingresos y su bienestar pues se puede haber mermado por estas circunstancias. Nosotros estamos trabajando para salvar todo el empleo que se pueda salvar,
Tenemos algunos elementos de ventaja. Castilla y León es una comunidad autónoma pues, que tiene una estructura económica muy diversificada. No dependemos de un único sector productivo, dependemos de bastantes sectores productivos. Son empresas generalmente solventes, bien financiadas en los mercados, y eso está haciendo que soporten la crisis mejor que otros. Y tenemos algunas ventajas pensando en el futuro: profesionales extremadamente cualificados en nuestra comunidad autónoma, una situación geográfica como elemento central de todo el noroeste de la península ibérica, una paz social también que es digna de mencionar y digna de reconocimiento, y son factores que están ayudando a que dentro de un contexto de recesión el impacto en términos de pérdida de empleo y pérdida de actividad sea algo menor en Castilla y León que en el conjunto nacional. A mí sí me gustaría conocer la previsión como consejero de Economía. ¿Cuándo calcula que podremos pues empezar no empezar ya esa recuperación, sino estar, por ejemplo, a niveles de 2019? No sé si confía en el ritmo de vacunación. El año 2020 fue muy negativo, tan es así que nuestro cálculo es que en el año 2020 perdimos tanto PIB como el que habíamos ganado los 3 años anteriores, y por tanto todo el esfuerzo que habíamos hecho en los años 17, 18 y 19 lo perdimos de golpe en el año 20. ¿Cuándo comenzaremos a tener crecimiento económico? Pues en este segundo trimestre del año 21 comenzaremos ya a ver crecimiento económico, a crecer más de lo que crecimos hace un año y a tener más PIB del que tuvimos hace un año. ¿Esto va a ser suficiente? No, porque aunque este año 21 va a ser un año de crecimiento, este crecimiento no va a compensar toda la pérdida que tuvimos el año pasado, y por tanto cuando acabemos este año nuestro PIB todavía va a ser inferior al que tuvimos el año 19. No antes del año 22 vamos a poder alcanzar un nivel de PIB comparable al que tuvimos el año 19, y por tanto si lo que construimos durante 3 años lo perdimos en uno solo, al menos tardaremos 2 años en recuperar lo que perdimos el año 20 para alcanzar el nivel del año 19. Desgraciadamente, señor Carriedo, lo que no se va a poder recuperar son los varios miles de seres humanos que se nos han ido, familiares, quien más que menos tenemos alguna experiencia terrible que hemos vivido, y los más de 200.000 afectados que lo han sufrido. Yo quería preguntarle por alguien con nombres y apellidos. Yo ya sé que está en casa, personalmente y a través de mensaje he podido hablar con él. Quería saber si ha podido hablar usted con Jesús Julio Carnero, su compañero de gobierno y consejero de Agricultura y Ganadería, y sabe cómo está evolucionando ya una vez que ha tenido el alta y después de haber vivido de forma muy grave pues las consecuencias del COVID, de la COVID. Pues precisamente hablé ayer con él. Con lo cual les mando, aunque él no me lo dijo, pero un saludo a todas las personas que se preocupan por él y que le quieren tanto como él se merece. El que él le encontré que se encontraba muy animado. Es verdad que su voz denota lógicamente el cansancio propio de quien ha sufrido esta enfermedad y quien ha estado bastantes semanas en la UCI. Sigue yendo a rehabilitación, él tiene muchas ganas de reincorporarse cuanto antes, pero aunque su tono vital, lógicamente, y físico, pues estaba afectado incluso en la forma de hablar por el impacto de la enfermedad, sí que lo que me contaba denotaba en él pues ganas de volver cuanto antes, y estaba animado en que quería recuperar su actividad y volver a la normalidad lo antes posible, y por tanto, aunque él me lo contaba a mí, en la medida en que creo que no es ningún secreto, se lo transmito a todos ustedes y a las personas que sé que se preocupan por él, para que estén tranquilos en ese sentido. ¿Le dijo a él si se contemplaba algún cambio de consejero? Pues como le digo, eso es competencia del presidente de la Junta, ya tomó una decisión, ¿no?, que es acumular en el consejero de Fomento estas funciones. Digo que me llamó ayer porque justo ayer fue mi cumpleaños. Felicidades. Y, muchas gracias. Y entonces tuvo el detalle incluso de ser él uno de los primeros en felicitarme. Y me llamó, me felicitó el cumpleaños, y entonces le vi especialmente animado, ¿no? Yo creo que alguno de estos días, no para incorporarse a diario como es natural, porque todavía su situación física no se lo permite y todavía le cuesta la movilidad como es natural, pero tiene ganas de ir a saludarnos al Consejo de Gobierno, y por tanto yo espero verle físicamente pronto,
cosa que no he podido hacer. He hablado con él por teléfono, pero no le he visto físicamente todavía. Pues para usted y públicamente enhorabuena por ese cumpleaños espléndido que lleva, y para el señor Jesús Julio Carrió también desde aquí el mejor de los deseos, que yo creo que es un deseo que tenemos todos, por encima de que cada uno pensemos o dejemos de pensar lo que sea. Creo que es una magnífica noticia. Yo quería también preguntarle, por eso ha sido casualidad que haya hablado con él, y creo que es una buena noticia pensar que hay esperanza, que hay luz después del túnel terrible que empezamos a ver ya la boca de salida, ¿no? ¿Usted también? Pues sí, de hecho, como les digo, las vacunaciones van a buen ritmo. Ha habido algún día de la semana pasada que hemos vacunado en Castilla y León en un solo día más de 28.000 personas, lo que significa que ya estamos a un ritmo de vacunación de más del 1% de la población al día. Seríamos capaces prácticamente en un solo mes de vacunar al 40% de la población de Castilla y León. Y nuestra limitación son las vacunas. Están llegando menos dosis de las que podríamos poner, pero aún así estamos liderando este porcentaje de vacunación dentro de España, y es verdad que aún así hay que ser especialmente prudentes y precavidos, porque la buena noticia es que nos acercamos a esa inmunidad de grupo, la mala noticia es que todavía no hemos llegado, el riesgo existe, hay algunas cepas que nos preocupan especialmente que vienen de fuera, y por tanto hay que estar especialmente vigilantes y hacer un llamamiento también, aprovecho su medio de comunicación, a todas las personas que nos ven desde su casa, que son muchas, pues para que extremen todas las medidas de seguridad. Todo el mundo sabemos cuáles son, que nos falta ya muy poco para llegar a esa inmunidad. Veo ahí unas imágenes de esas colas que se producen en los sitios donde se vacunan. El ritmo, como se está viendo, pues también de acceso es muy importante, muy elevado, y yo creo que podemos ser optimistas pensando en el futuro inmediato, pero en el presente mucha precaución. No me quería despedir sin una última pregunta. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avalado el toque de queda tras el estado de alarma. Sabemos que Castilla y León siempre ha defendido que se alargara ese estado de alarma. No sé si después de que pasen estos 15 días, aparte del semáforo y estos niveles, podría también tomarse esto y tenerlo en cuenta a la hora de poder establecer ese toque de queda en Castilla y León. Pues mire, nosotros no pedíamos exactamente tanto el estado de alarma, sino como una normativa jurídica específica y vinculada a la pandemia. Pero no lo pedíamos Castilla y León, yo creo que lo pedíamos todas las comunidades autónomas. Y el propio Gobierno se comprometió hace un año, en una de las prórrogas del estado de alarma, a hacer una normativa específica en esta materia, y no lo hizo. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha tomado esta decisión, pero justo también oía al presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco que manifestaba su opinión contraria a esta, y entonces al final nos estamos encontrando con que lo que podamos o debamos hacer lo van a decir los tribunales, y hubiera sido bueno que hiciéramos lo que es mejor para la ciudadanía. Nosotros hemos tomado hoy unas decisiones que nos permiten ir abriendo, pero somos conscientes, lógicamente, de la dificultad de la que estamos atravesando. Castilla y León pasó muy mal la primera ola. En esta etapa estamos entre las comunidades autónomas con menor nivel de infección, y, lógicamente, esta apertura perimetral que se produce ahora pues tiende a igualar las incidencias, y, lógicamente, esto va en perjuicio de nuestra tierra, donde en esos últimos meses habíamos sabido contener la propagación de la pandemia. Pero bueno, yo creo que hemos hecho bien las cosas, pero es verdad que hubiera venido bien pues una normativa más clara, que hubiera dado seguridad jurídica para permitir tomar las decisiones que fueran necesarias, no porque las tengamos que tomar o porque las vayamos a tomar mañana, sino porque si son necesarias en algún sitio, pues sería bueno disponer de esa herramienta jurídica que nos diera seguridad. Que sería un no, porque hay otras medidas. Eso se nos dice que hay otras medidas, pero como les digo, según la comunidad autónoma o según el Tribunal de Justicia nos podemos encontrar ante una valoración u otra, porque estas medidas que pongamos en marcha tienen que tener la autorización por parte de los tribunales superiores de justicia en cada una de las comunidades autónomas. Pues no nos quedará más remedio que ir aprendiendo a vivir día a día con las normas que nos toquen en ese momento, y en función de la situación sociosanitaria que se encuentra en la Junta de Castilla y León, pues veremos a ver cuáles son las medidas puntuales dentro del ámbito autonómico que se van tomando. Señor Carlos Fernández Carriedo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en La Quinta Esquina. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que esta noche nos han visto en sus casas. Florencio y Tamara, igualmente, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Buenas noches. Nosotros les invitamos a que una semana más, dentro de unos días, nos acompañen también aquí en La Quinta Esquina. Hasta entonces.